¿Qué tal? Muy buen día. Hoy es lunes 27 de febrero y estamos en la coordinación de bibliotecas municipales que depende, por supuesto, del Instituto Municipal de Cultura y Educación. En este Instituto Municipal de Cultura y Educación, encabezado por el arquitecto Antonio Méndez Vigatán, y lo digo de corazón, hay gente a la que admiro mucho en el equipo. Y una de las personas que más admiro, porque obras son amores y no buenas razones, y porque por sus frutos los conoceréis, como decía Yeshua ben Yosef, refiriéndose a los buenos y a los malos profetas, pues es a Patricia G. Santiago. Ella es la coordinadora de artes visuales del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Me estoy comprometiendo porque este video puede ser usado en mi contra. Literalmente la secuestré. Hace rato tuve que ir a un trámite al Instituto Municipal de Cultura y Educación, y ella, que ya me había dicho que sí accedía a una entrevista, pero me dijo hace semanas, si no es que meses. Dije, ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo, Y la secuestraste. y la secuestré. Este es un testimonio, pero también pueden constatar que está íntegra, no ha sufrido ninguna lesión, y el precio de su libertad, su rescate, es que nos comparta sus convicciones, algo de sus filias, algo de sus fobias, sobre su visión de las artes, la creatividad, y algo, hasta donde ella quiera y pueda, de su vida personal, que obviamente, como decía Miguel de Cervantes, cada persona es hija de sus obras, de sus realizaciones, de sus acciones. Y entonces, pues ella tiene muy buenos padres, porque si a esto nos vamos, de las acciones, es altamente reconocida, apreciada por mucha gente, y entre ellos yo me honro en pertenecer a su club de admiradores. Patti, aunque fue un secuestro, de todos modos te doy las gracias, porque pudiste haber ofrecido más resistencia, más allá de un grito y de una cachetada. No pasó. Es que no hay luz. Sí, en serio, es que ahorita se fue la luz. Ahorita estaban los agentes de tránsito, los agentes de vialidad, como los semáforos no están funcionando en parte de la ciudad, el centro histórico de Torreón. Ahí están los agentes de tránsito entrando al quite, y no había pues el uso de computadoras. Y aquí en cambio en la biblioteca sí, aunque estemos a 3-4 cuadras de allí. Así es, pero bueno, no hay luz, pero siempre hay mucha luz del conocimiento. Oye, y sin luz, pues no hay imagen. Así y sin es. imagen no hay pintura y no hay artes visuales. Usted depende mucho de la luz, ¿no? Sí, fíjate, sí, la pintura es luz, pues propiamente en general. Y ahorita venía conduciendo y estaba, ya sabes, conduciendo y buscando ahí que estuvieran ciertas cosas que tenía en la bolsa, y me acordé de un ejercicio que hacía, que les ponía a mis alumnos, que era pues en tono del dibujo ciego. Era dibujar sin ver. O sea, primero llevaba un costalito y metían la mano y tocaban un objeto y lo dibujaban con el tacto y casi y sin ver el papel. Entonces, sí puede ser que se necesite la luz, pero la luz incluso no es indispensable. Digamos que la ausencia de luz puede ser, ¿no? De la ausencia, la presencia de luz sí es importante para lo que yo hago, que te platicaba, ¿no? Yo soy pintora de vocación, de oficio y de profesión, y te decía que soy una pintora medieval por elección. Todas mis decisiones, sobre todo lo que tiene que ver con mi decisión de ser artista, mi decisión de venirme acá a Torreón, de irme a la Ciudad de México, de volver a regresar a Torreón, de volver a regresar a la Ciudad de México, y así han dado, pues han sido decisiones a veces por urgencia y a veces por como necesidad, ¿no? de vivirlo. Y últimamente pues he tomado decisiones importantes en mi vida, y es muy bonito de tener como, pues si no el control, el poder decidir a qué camino tomar, ¿no? Y eso ha sido muy significativo.
Y una decisión, como te decía, es decidir que un día estaba dando clases en la UNAM, tuve la gran fortuna de ser invitada a dar taller de pintura y algunas otras clases, y estaba yo dando a los chicos ya que iban a egresar, y me dijo una alumna que yo la veía y decía, ay, yo era así como ella cuando yo estaba de alumna, como muy contestataria. Y yo le estaba mostrando el trabajo de Antonio López como una práctica, para que entendieran el arte como un proceso y una práctica compleja. Y decía, es que ese pintor es medieval. Y yo, ¡ah! Sí, yo soy una pintora medieval. Y te decía, ¿no? Menos es más, o perder para ganar es lo que estaba buscando. Y yo, mi práctica como pintora es hacia lo medieval porque como moderna decido ser medieval, porque tengo conciencia de serlo y tengo la capacidad de decidirlo, y porque por más que haya muchos formatos y muchas posibilidades, yo decido como constreñirme, ¿no? A un formatito, a un formato pictórico bidimensional, en donde exploro, o sea, es que menos es más, es como lo inconmensurable, ¿no? Que de pronto tienes algo chiquitito y que lo vas ampliando y ampliando y ampliando y se vuelve un universo pues, casi infinito. Entonces para mí eso es la pintura, que en un espacio muy delimitado, muy limitado, puedo explorar un sinnúmero de posibilidades. Y me interesa sí lo formal, lo técnico, lo conceptual, pero me interesa la pintura como una práctica en donde yo me ejerzo como soy. Tengo la ventaja, así como muchos artistas, de una práctica artística donde tienes certidumbre de la existencia, y me permite también darme cuenta de muchas cosas. O sea, yo agradezco mucho mi práctica artística porque me permite contemplar, me permite meditar, me permite introspectar, me permite como andar siempre que pinto es como llegar y abrir, no sé, la gente que ha visto Narnia abre un closet y se mete a un mundo maravilloso, y así es para mí la práctica. Pati, ¿tú crees que el todo está en la parte? Pues puede ser, por lo que te decía de lo inconmensurable. Cuando es forma, todo está en la parte, no sé, o sea, más bien pues a uno le toca nada más una vez en la vida, bueno, una vez vivimos y pues uno puede dedicarse a encontrar el todo, ¿no? Hay un cosmos holográfico. Sí, ay, esto del holograma me encanta. Y justo, y te decía, ¿no? Yo últimamente decidí hacer una práctica muy dogmática, muy conservadora, pero también he explorado algunos mundos o algunas concepciones, algunas cosmovisiones distintas, y esta cuestión del holograma y los fantasmas, me encanta pensar que somos pues sí, una proyección de algo que está como información en un disco, ¿no? Me encanta pensar en esto, me encanta también la cosa de la pintura. De hecho, a mí me parece que es como un fantasma, como un holograma / fantasma, en donde de pronto alguien registra algo a nivel existencia, ¿no? Imagínate una impronta de la existencia, no solamente de un pensamiento, de una hipótesis, sino de la existencia, de las emociones, a través sí de las emociones, de tus limitaciones, y de pronto lo pones ahí en la bidimensión, y es como, no sé, en unas escenas estas muy traumáticas, muy intensas, tanto positivas, negativas o negativas, que pasan en un espacio, y de pronto los sonidos y el clima y todo esto se registra como un disco, ¿no? Como un acetato, y que viene el viento y jala este acetato, y se proyectan estas cosas como guardadas en el tiempo. Me parece que la pintura es algo así, ¿no? Por ejemplo. Es que hay distintas tradiciones herméticas que dicen, como es arriba es abajo. Ah, claro. El todo está en la parte. Y por ejemplo, en geometría y gematría, pues pensamos, por ejemplo, en un segmento de línea, pues es monodimensional, ya en un plano es bidimensional, en un volumen es tridimensional. Pero John Locke, que él era empirista y era riguroso, decía, pensemos en un punto. El punto, por definición, es adimensional, sin dimensiones. ¿Será? A lo mejor las tiene todas. Porque el mismo John Locke decía, estiramos el punto
Ajá. y surge un pedazo de línea, un Ajá. segmento de recta, por ejemplo. Uh-huh. Y extendemos ese segmento de recta y precisamente surge la extensión, que puede ser un cuadrado, un plano. Claro, la dimensión. Pues, y luego la subes y surge el volumen, un Ajá, cubo. un cubo. Uh-huh. Y decía John Locke, ¿y de ahí qué? Pues ya viene la cuarta, que es el tiempo. El tiempo. Pero, ¿qué no será que el punto, más que adimensional, es pluridimensional o pandimensional, que el punto lo tiene absolutamente todo? Pues mira, de este acercamiento a esta idea tengo dos ideas, que es como dice Kandinsky, un punto es una línea que sale a pasear, que esa es muy divertida. No, sí. Una línea es un punto que sale a pasear, perdón. Y la otra, estuvimos estudiando ahí con mi tutor de licenciatura y de maestría, que es Fernando Zamora, que es filósofo de la imagen. Y nos acercó mucho al pensamiento oriental y medio oriental. Y estuvimos explorando a los pintores chinos. Me gusta mucho Xitao, por ejemplo. Y había estos cánones chinos en donde también esta idea del punto como inicio de todo, ¿no? Como el génesis. Y de pronto era el concepto es la primera pincelada. Y la primera pincelada es un punto. Es como, y te viene la referencia a esto del motor inmóvil, ¿no? O cómo es que de un punto se genera todo y luego el 1 más el 1 da el 2 y el 2 más el 1 el 3 y del 3 surgen los 30,000 seres, una cosa así. Entonces, pues, y en las clases, en una tercera idea, agrego, también hablo, cuando hablamos del punto y de la línea, digo, bueno, un punto es muy relativo y me acuerdo de cuando trabajamos con niños, ya no trabajo con... Ya me alejé de la docencia, como te platicaba. Temporalmente. Pero cuando trabajaba con niños, los ponía así todos. Hacíamos como un grupito de 30 niños y los ponía todos y les decía, imagínense que su cabeza es un punto y ustedes van a hacer una línea. Entonces se ponían todos así derechitos y imaginábamos que estábamos viendo todo desde arriba. Entonces les enseñaba a dibujar también a partir del punto. Y sí, me encanta esta palabra de inconmensurable porque es como lo incontable, pero yo digo, pues es también lo infinito, ¿no? Y pues bueno, el punto también es relativo, y pues con estas herramientas tecnológicas, entre más te vas acercando, ¿no? Los lentes, pues ves que un punto, cuando acercan al filo de una navaja, ¿no? Y que piensas que es una línea, pero te acercas y es como puntos. Entonces, pues bueno, pues en resumen, no tenemos ni clara idea de qué diablos es un punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que son experiencias inefables que no se pueden cifrar en palabras, pero de alguna manera todas las artes, aunque Johann Sebastian Bach se refería a la música, él decía, la música es teofanía, manifestación de la divinidad. Y tú cuando pintas, pues también estás en contacto con algo sagrado y se manifiesta a través de ti lo sagrado. Esta dama tiene ideas, por ejemplo, sin mencionar, acaba de referirse, por ejemplo, al gran arquitecto Mies van der Rohe, que decía menos es más. Y está la corriente que no solamente es pictórica o arquitectónica, sino afecta a todas las artes y otras manifestaciones del minimalismo. Ah, sí. Ajá. Sí, y por ejemplo, lo clásico es sobrio, es austero, es el principio de economía, es usar estrictamente lo necesario, no pasarse, tampoco limitarse, pero pues ese equilibrio maravilloso rara vez se alcanza, y hay algunos que lo alcanzan, hay algunos artistas que sí lo alcanzan, entre otros Patricia G. Santiago. Ah, pero te voy a decir una cosa, ahí ahora que he estado revisando con estas visitas guiadas la exposición del Prado y me acuerdo de la pintura esta del Cardenal de Rafael. Ajá. Súper clásico. El retrato de Cardenal. Sí, y luego veo a Goya y al Caos, que es esta pintura de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Sí. Les hablo mucho en las visitas y los invitamos de aquí a mayo
así en las visitas guiadas de la Wally de la Rosena los sábados y domingos. Y veíamos estas dos poéticas, ¿no? Lo neoclásico, lo clásico y la poética romántica. Y de todos modos, te puedo decir que a mí me gusta mucho el caos. Me gusta mucho el fandango. Y sobre todo en pintura. Me gusta mucho esta frase de Beatriz Zamora. Bueno, esta idea que la vemos en su trabajo, esta pintora muy dark, que hace su trabajo mexicana, que hace su trabajo en Nueva York, que pierde toda su producción en Nueva York porque es muy difícil trasladar esta obra, ¿no? Y por cuestiones personales. Y hace todo negro y tiene unas como piedras ahí de obsidiana pegadas en su pintura y su pintura es como de rastros de quemazón, de ceniza, y habla sobre los caldos orgánicos. Entonces mi pintura es muy de caldo orgánico. De hecho tengo una serie en donde hago muchas orgías, no sé si la has visto, está en mi página, y están como todas estas personas en un caldo orgánico, y es el caos. Me encanta el caos, y ella dice que el caldo orgánico es esta sustancia viscosa, negra, cromática, ¿no? Purulenta, pestosa, en donde se genera la vida. Entonces, a mí por eso me encanta el caos, porque es como esta conjunción de cosas que piensas que no van a juntarse, pero que los procesos artísticos, como la creación misma, ¿no? Por accidente, por azar, por catalizaciones, por una energía muy intensa que sucede, de ahí se genera la vida, que es algo, pues, fundamental. Sí. Ajá. Oye, ya has mencionado la palabra creación, la palabra caos, también salió ya la palabra poética, y poiesis, que es el origen de poesía, significa precisamente creación. Y la mentalidad original de los griegos, los grandes cosmólogos originales, decían, los dioses no crean de la nada nada, ex nihilo nihil, esa es una frase latina, pero de la nada nada. Los dioses transforman el caos en cosmos. El caos es el desorden y el cosmos es el orden, pero el cosmos siempre sale del caos. Y decía pues Einstein... Cosmos es orden, ¿no? Sí, cosmos es orden. Sí. Decía, y también eres muy imaginativa, y decía... Uy, mucho. Tanto Einstein como en otras circunstancias y contexto Napoleón Bonaparte, que la imaginación es más importante que el conocimiento. Ay, fíjate que sí, por supuesto. De hecho, esta cosa del cosmos y del cosmos y el caos, ahorita estaba pensando aquí, en este momento, de que y siempre digo que los modernos somos muy ridículos, porque justo es eso, ¿no? Sí, hay caos, pero de pronto sí queremos volver al orden. Y yo creo en mi revisión de vida, en mis procesos artísticos, que te digo, es envidiable que alguien pueda hacer literatura, pintura, háganlo todos en algún momento. En estos procesos me he dado cuenta que no es, o sea, pues sí, somos bien dicotómicos, pero es caos, orden, caos, orden, caos, orden, es una constante. Entonces, tal vez la aspiración a mí y en mi pintura, no, si la has revisado, son procesos, y cada vez que le muestro mi Instagram a un posible cliente, ay, es mucho drama, y yo, por supuesto, y no lo voy a dejar de hacer. Hay mucho caos, hay mucha tragedia, mucho drama, porque justo me doy cuenta por lo que pinto, no solamente por mi práctica, y por mi práctica también, que todo el tiempo es como esta cosa viva, ¿no? De caos, orden, caos, orden. Y el orden y el caos no es malo, ¿no? A pesar de mis dogmas y todo, el caos es parte de esta, pues, de la existencia, ¿no? Los problemas y todo esto. Entonces sí, los modernos aspiramos al orden, y te digo, no me parece, o sea, aguas con el orden, porque de pronto ya ves, y no recuerdo quién lo dice, pero creo que Hitler, no me acuerdo, no sé, necesito revisar esa frase, pero dice que la gente no quiere paz, quiere orden. Y a partir de esta idea se han hecho muchas cosas bien feas. Y yo no quiero orden.
yo quiero que se dé el caos y el orden, y el caos y el orden como un proceso humano y natural. Pues otros germanos, porque Hitler era austriaco, por ejemplo Hegel, hablan más bien de tesis, antítesis, síntesis, tesis, exacto, antítesis, exacto, síntesis. Sí, claro. O ya en términos más llanos, por ejemplo, pensadores marxistas hablan de afirmación, negación y luego negación de la negación. La dialéctica. Oye, pero con Pero siempre se busca el orden. Sí. Porque es la aspiración. Pero luego que alcanzas el orden, lo rompes intencionalmente. Pero cuando se rompe intencionalmente todos, no, es que son demasiado, protestan demasiado, o hay muchos incendios. Por eso mi pintura, el incendio es una metáfora, justo. Metáfora, meta, más allá, forein, llevar lo que te lleva más allá. No solamente es una figura retórica, una licencia de lenguaje, sino metáfora en el sentido semántico más profundo es lo que nos hace trascender. Y paradójicamente en la inmanencia podemos encontrar la trascendencia, como en el punto encontramos lo polidimensional, ¿no? Oye, pero ahorita hablaste de los grandes pintores de Oriente y mencionaste a un pintor chino, y ellos en papel de arroz, con sus pigmentos, meditan, bueno, hacen dibujos, escriben, pintan, pero están meditando. Por supuesto, que en China se llama Shan, en la península indostánica de Han. El zen es percibir, mirar, contemplar, vislumbrar, atisbar, pues ampliar la percepción, todo eso. Sí, por supuesto, sí es Entonces, el arte es una manera de meditación extraordinaria, ¿no? Sí, por supuesto, es... Y te digo, y he hecho meditación y me gusta mucho. Ahorita decidí hacer otro tipo de práctica, pero la meditación es cool, ¿no? Está padre. Pero, y te digo, he meditado, entonces, ¿cómo hago esta analogía de la meditación con la pintura? Sí puede ser, pero la pintura siempre tiene, y sí, por ejemplo, los tibetanos, pues hacen los, ¿cómo se llaman? Los tankas, ¿verdad? Las tankas. Pero sí hay como una necesidad, como una función, tiene esa cosa, ¿no? Entonces sí hay mucha materialidad en la pintura. Claro. Bueno, por lo menos la pintura material, ¿no? Entonces... Pero fíjate, la palabra material viene de mater, madre, es el origen, la génesis. Pero hay carnita, o sea, tienes que tocar cosas, y tienes que pelearte con la materia. Sí, mi práctica es muy plástica en ese sentido. Pero sí, de pronto, y es muy bonito pensar, y es muy bonito recordar cuando estás pintando y estás absteniéndote de todo y abstrayéndote, ¿no? Así. Sí hago una homologación con la práctica, con la meditación, y de pronto sí es estar en un momento, en el tiempo de la pintura, me decía mi maestro Ignacio Salazar, es muy particular. Se te pueden pasar, yo estoy sola, cuando estaba antes de que naciera mi hija, te juro que había días en que se me olvidaba desayunar o comer o cenar, y ya eran las 11, 12 de la noche, y digo, pues, ¿qué salgo a comprar? Pues nada, ¿verdad? Es un tiempo increíble, inolvidable, envidiable, la práctica de la pintura y el tiempo de la pintura, donde yo tengo un amigo que él se despertaba a la 1 y se dormía a las 3, 5 de la mañana. Entonces, o sea, sí es parecido, me imagino que mucha gente lo ha de homologar, pero el tiempo de la pintura o el tiempo de las artes es otra cosa. Esta dama, yo me tomé una fotografía con ella, también la secuestré y habiendo maravillosas obras de grandes artistas
Yo le dije, tiene que ser ante Cronos devorando a sus hijos. Y yo creo que los artistas, los creadores, los que practican la poiesis como la practica con una visión de trascendencia. Cómo me encanta escuchar poiesis, porque ay, hace mucho que no la escuchaba en una plática. Ay, pero sí, los médicos la usan mucho, mira, por ejemplo, en los huesos largos pero no mis, se produce la hematopoiesis. Bueno, sí, pero ahí nunca, se fabrica la sangre. la Pero bueno, poiesis es creación, es creatividad. Y a la inversa de la popular pintura de Francisco de Goya y Lucientes, Cronos devora a sus hijos, yo siento que hay gente tocada por la divinidad que devoran, son hijos que devoran al tiempo. Y el Cronos deja de ser Cronos y se convierte en Kairos. Es un tiempo-espacio trascendente, mágico, sobrenatural. Csikszentmihalyi, un gran psicólogo, habla de flow state, los estados de flujo, donde fluyes y dejas de cargar el tiempo, sí, y las dimensiones parecen transformarse, tú te estás transformando y estás transformando tu entorno en ese estado de flujo. Abraham Maslow hablaba de las experiencias cumbre, pero estudiosos también hablan de estar en la zona, Pati. Ajá, estar que en la también zona. en la práctica. El flow, ¿verdad? Es lo que, sí, lo que sí, dices. Por ejemplo, hay corredores que se sienten agotados, a punto de abandonar, tienen dolor y de repente casi levitan. Ay, sí. y trascienden el cansancio y ya importa poco el resultado, se entregan a la acción, ponen el ser en la acción, que es el consejo básico de Bhagavad Gita, el libro antiquísimo, sagrado en la India, y hay una transformación maravillosa. Ahora, tú por ejemplo, ahorita que hablábamos de la luz, mencionabas una práctica que le ponías a los niños de dibujar metiendo la mano, por ejemplo, en un costal y a través del tacto. Pues eso también está muy estudiado, psicólogos como Guilford y Edward de Bono, que hablan del pensamiento lateral. Por ejemplo, hay gente que dice que no sabe dibujar y en lugar de poner a dibujarlos una silla, dicen, dibuja lo que rodea la silla. Los puntos, el espacio negativo, los puntos que entran en contacto con el perímetro, los linderos de la silla, y resulta que sale la silla. Por supuesto, sí. Es que dibujar es pensar. Es un pensamiento a nivel imagen. Otro tipo de pensamiento, sí, pero sí. Otro tipo de pensamiento. La razón tiene razones que la razón no conoce, como decía Pascal. O el sueño de la razón produce monstruos. Eso decía Goya. Sí, que es eso genial. decía Goya. Sí, pero digo, el arte es pensamiento, sensible, racional, ¿no? Y obviamente estas prácticas como el dibujo y la pintura son pensamiento y son formas de conocer y también pensar, ¿no? Pensar pero a nivel imagen. Y hemos dejado, y esto lo revisamos mucho en este enfoque con el que vengo, mi enfoque académico, muy hacia la filosofía de la imagen. Pues nosotros racionales, modernos, hemos estado dejando de lado cada vez más, a pesar de que estamos invadidos de imagen, no nos acostumbra o nos dejamos de pensar a nivel imagen. Imagínate lo inquietante que puede ser esto cuando mi hija está mucho tiempo en el celular o mucho tiempo en la tele, o yo también soy una hija de la televisión. Somos. Yo también. y no tenemos las herramientas para analizar, discernir, dialogar con las imágenes. Por eso se nos dan a nivel de imágenes un bombardeo de consumismo, por ejemplo, y vamos ahí todos analfabetas. Tenemos analfabetismo visual, imaginal. Entonces te das cuenta cuando en el caso mío, que tuve que que di clases a los chicos de artes, pues sí preocupa, aunque uno tiene que ocuparse del analfabetismo visual por lo menos,
que tienen estas generaciones y que yo creo que no hemos tenido, no tenemos estas herramientas, y que los artistas deben de tener estas herramientas, ¿no? Entonces, el cómo leer las imágenes, como cuando analizamos el discurso de palabra, ¿no? Tendríamos que aprender a saber, bueno, aprender a qué, o más bien saber qué, los colores, pues hay una psicología del color, pone, o cómo se leerían las imágenes, estar conscientes de que nosotros las leemos de izquierda a derecha, también como los textos, que las imágenes, pues que hay un equilibrio, un ritmo, que hay ciertos elementos, tendencia a la agrupación, ciertos factores que nos permiten acceder a ello, ¿no? Digo, sí se debería, sí se podría, pero no se hace. Sí, hay una frase que se le han atribuido a distintos pensadores, y a mí me interesó siempre esa frase, y hay una variante de la frase, ciertamente muy parecida. En realidad, Goethe, el autor de Fausto y del joven Werther, y de la teoría del color, y de tantas obras maravillosas, decía que la arquitectura es música congelada. Ay, y Schopenhauer, el filósofo alemán, posterior a Goethe, decía que la arquitectura es música petrificada. Bueno, todas las artes tienen que ver entre sí, y quizá nuestra incapacidad o nuestro analfabetismo sensorial, visual, perceptivo, no nos permite percatarnos de que todo está vinculado con todo. Sí, por supuesto. Digo, es que antes de la noción del arte, del concepto de arte, todo estaba integrado, ¿no? Y hay esta escena que les pongo a mis alumnos, está este documento sobre la festividad de la Santa Cruz, que está en Xochimilco. Yo vivía ahí en esa colonia, en Santa Cruz, no recuerdo, a un lado de Santiago Tepalcatlalpan, y que todavía la gente subía esta cruz enorme al cerro y les ponía la ornamentaba con muchos listones de colores, y ahí veías la arquitectura en el templo, la escultura, pues en la instalación, la escultura, la pintura, la música, la literatura en los cantos, la poesía, obviamente, y era todo integrado. Entonces, cuando se desintegra, pues es con este pensamiento lógico racional que viene por ahí en una cadenita, y que tiene que ver con la materialidad, con lo empírico, con lo pragmático, y que va a estar así, va a nacer en el Renacimiento. Entonces ahí es cuando se empiezan a separar las artes, a depurar, porque nuestra tendencia es especializarnos, analizar, a dividir la cosa en partes, ¿no? A dividir una rana, ¿no? A diseccionar, pero aunque la juntes jamás volverá a la vitalidad. Nunca. Entonces, esa es nuestra tendencia, y por supuesto, ¿no? La obra de arte total de este concepto del siglo XIX, pues era así, vamos a integrar, de Wagner, ¿no? En ¿cómo se llama? Que él hacía todo, el argumento, la escenografía, la escenografía, los efectos especiales, lo que va a hacer el cine, ¿no? Posteriormente, o las obras de comedia musical. Pero el arte no existía, estaba integrado en un todo. Pero ahorita, pues ya ves cómo somos de ridículos, insisto. Ay, la arquitectura por acá, la pintura por hasta allá, el arte conceptual por acá. Y de hecho los artistas de la posguerra lo que quieren hacer, pues es volver a cuestionarse sobre el arte en la vida cotidiana, como un concepto ya muy manoseado, muy separado. Sí, por ejemplo, la Bauhaus, que insiste en que lo artesanal y lo artístico no tienen por qué estar separados. Exacto, pero tú sabes que alrededor de ello, pues, es que construir desde las ideologías y desde estos constructos, otros constructos que integren, es parajódico. No paradójico, no parajódico. Es parajódico. Un neologismo que debemos a Patti G. Parajódico. Entonces es artificial, o sea, y no puedes hacerlo porque no alcanzas a cercenar, bueno,
a tapar todos los hoyos. Entonces, digo, pues bueno, esto en cuanto al concepto del arte total y al concepto de la arquitectura y la relación con la escultura o con el happening o no sé, pues es que sí lo tendría, ¿no? Pero nosotros tendemos a separarlo todo. Sí. Henri Bergson, ganador del premio Nobel de Literatura, que era matemático, que era ingeniero, pero también era literato, decía que el universo es una máquina de crear creadores. Y decía, para la vida diaria, para resolver problemas, para obtener sustento, para la subsistencia, necesitamos sobre todo el análisis, y eso tiene que ver con el Homo Faber. Pero para lo trascendente, lo espiritual, necesitamos la intuición. No, son dos órdenes distintos y los dos son valiosos, los dos son importantes, pero es ridículo pretender usar el análisis en un nivel que no le corresponde al análisis. Pero también, o sea, igual digo, yo soy también muy parajódica y paradójica, pues mi tendencia es académica, por ejemplo. Académica, pero me encanta la intuición. Y me encanta el análisis, pero también me encanta... Pero ahora, más que análisis, a partir de Derrida y otros, se habla de la deconstrucción. La deconstrucción, por supuesto. Sí, pues sí, pero te digo, es la tendencia. Por eso muchas veces me refugio en el arte y en lo medieval y en mi práctica religiosa, ¿no? Porque da mucho miedo, les saco esas cosas de que de pronto todo está tan analizado, tan deconstruido o tan afuera que me resguardo en mi cuevita y me voy hacia adentro, ¿no? Entonces, y eso es lo que permite. La salida es hacia adentro. Exacto, hacia el laberinto, ¿a dónde va? Hacia el centro. Oye. ¿No? Ajá. Entonces, si ustedes se sienten así, vayan hacia su interior. Por eso hay que hacer trabajo interno. Por eso hay que... Interno es guardar el misterio, quedarte con la incógnita, perder para ganar, saber que no vas a tener respuestas. Wow. Y eso es muy, 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 muy... Da miedo porque estamos acostumbrados a siempre tener respuestas, pero adentro no se tienen respuestas, adentro solo se es, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, decía... Cuando el misterio es demasiado grande, no queda más que obedecer. Ah, sí, y es lo que hice, fíjate, me encanta. La última decisión que tuve fue de, no sé cómo se hace eso de creer, pero lo quiero intentar. Y entendí que hay que creer para entender. Y entendí que la fe no es algo que compruebas, es un conocimiento muy diferente del que se puede comprobar. Es la intuición, es la práctica espiritual, es... guardar el misterio, esa cosa del misterio, de solamente tener una rendijita, ¿no? Así, para que te des cuenta que hay misterio, como esta idea de también, judaica, ¿no? De que el sacerdote entra con una cuerda y tras las cortinas, pero nunca van a saber los demás qué hay ahí, y tienes que sacarlos y se mueren, ¿no? Con una cuerda, hay que guardar el misterio. Y a nosotros nos da por estar escarbándole ahí a la cebolla y ver que al final pues no hay nada, ¿no? Sí, pero la cebolla, a diferencia por ejemplo de un aguacate, no tiene centro, cada capa es idéntica a la anterior. Y la cosa es las capas, y adentro, o sea, deja la cebolla en paz, ¿no? Pues bueno, eso. Bueno, pero así como una cebolla, los misterios también te hacen llorar, ¿no, Pati? Ay, sí, pero también no, a mí me han hecho llorar más verdades reales que los misterios. ¿Que acaso el llanto no limpia los ojos y refresca la mirada? Pues sí, pero duele y a veces no hay necesidad. ¿Y que el dolor no es sensibilidad? Sí. No es vitalidad. Pero el sufrimiento no está padre. El dolor sí, pero también hay que dolerse por cosas que valen la pena. Claro. Digo, cada quien sus tiempos, ¿no? Pero sí, el sufrimiento no está padre. Los tiempos de... Alguien medieval. Sí, no, iba a decir medievalista. Medievalista. Sí, diría que este es algo muy, muy teológico, muy anquilosado, muy anticuado, o caduco, acedo, obsoleto, de estar hablando
con este lenguaje, pero que los tiempos del Señor no son misteriosos. Y pues no sí, pero que no empujen. Pues sí. Hay dos cosas que siempre me sorprenderán, decía Immanuel Kant, el cielo estrellado sobre mí, en realidad es el universo, el cosmos, y la ley moral que palpita en mí, que reside en mí, que genera inquietud. Me encanta Kant, este personaje ahí que se estaba todo, que salía a la misma hora, ¿no? A pasear, que estaba ahí en su torre, que nunca se casó, que muy como con una que vivió 80 años. Sí, comiendo lo mismo, nunca salió de su pueblo, de su ciudad. Pero que se puso a estudiar cálculo infinitesimal para entender a Newton y a Leibniz. No, wow. Sí. Digo, hay mucha gente, yo creo que todavía sí, ¿verdad? Pero le tocó. Así es. Se me lengua. Ya te contagié. Sí, Dark Ages. Dark Ages. Sí, las edades oscuras. Decía Jorge Manzano, sí, son las edades oscuras, pero es una noche llena de estrellas. Sí, por supuesto, claro, también esta visión, ¿no? Que ya está como revisada de que el oscurantismo, pues no era tan oscurantista, hay todo un pensamiento que se está trabajando, y también en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Con Averroes y Avicena, y por otra parte los grandes pensadores judíos. Sí. Así es. Oye, y frente a la crítica, profesional, por ejemplo, recientemente estuviste con alguien que es célebre en el mundo actual, Avelina Lesper, sí, que tiene fama de ser dura, de ser severa, de ser tajante. Algunos dicen que es incluso castrante. Ha tenido polémicas muy fuertes con grandes artistas de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Ella dice que hay mucha impostura, charlatanería, simulación, que se venera como si fuera arte lo que no es arte. Ajá. ¿Cómo fue convivir y conversar largo y tendido con Avelina Lesper? Ay, pues yo estoy muy mediatizada, así ves a la gente que está ahí en los medios y dices, ay, quiero una foto. Y me pasó ahora con Adela Micha, ¿no? También. Primeramente eso, ¿no? Y dije, ay, pues está padre como el fenómeno de los medios validan a alguien, ¿no? Lo convierten en un referente. Por principio de cuentas, pues estuvo padre. En segundo término, a ella le tocó, la llevaron a ver esta exposición que organizamos desde el instituto, una iniciativa del arquitecto Méndez Vigata, que era el 115, o sea, la idea original era 115 artistas para 115 años, pero al final fueron 161 artistas. No íbamos a dejar de lado ninguno y ampliamos la exposición del siglo XX en el team, que le tocó, que Avelina fue a ver esa, y siglo XXI en la Pinacoteca de Casa del Cerro. Entonces, obviamente, yo a Avelina la empecé a topar cuando en mis épocas de universitaria, por ahí por la primera década de los 2000, cuando estuve estudiando artes visuales en la UNAM, y se nos hacía curioso. A mí me tocó, en una zona maco que estuvo, no estuve yo ahí, pero me tocó ir, fue lo de las cubetas, el famoso caso de las cubetas. Pues obviamente mi postura, por ejemplo, acerca del arte es que pues tiene que ser liberador y transgresor. Entonces, pues digo, bueno, la señora no le gusta, y el que te guste o no algo, eso no quiere decir que sea arte. El arte tiene que ver con la negociación de lo racional sensible. Entonces, y el arte tiene que ver con el poder, y me refiero al poder en que la galería y el museo son figuras, hay autoridad, se ejercen dinámicas de poder, hay política también en la cuestión de negociar el poder. Está lo canónico, lo consagrado. O sea, hay una tradición artística que viene del Renacimiento, con estructuras que vienen mucho más allá. Es un constructo humano, es un constructo social, cultural. Entonces, hay reglas. Y Avelina Lesper
Si no le gusta, no quiere decir que sea artístico. Y lo artístico sí tiene que ver con negociaciones. Y si la instalación, el performance, el happening, todo lo sesentero no le gusta, no es su fuerte, y ella es mucho más tradicional, convencional hacia las bellas artes, eso no quiere decir que sea o no arte. Y conste que estoy diciendo, bueno, que se entienda que el arte no tiene que ver con lo que esté mejor o peor, sino que el arte es un constructo que tiene que ver con la negociación de objetos sensibles, objetos de expresión, objetos conceptuales expresivos, pero hay sensibilidad y racionalidad. Entonces, algo que hace, no sé, Abraham Cruz Villegas, que yo soy fan, que es una cosa, que es la autoconstrucción, y son instalaciones y objetos que están hechos con material casi de desecho, muy pobre. Si a alguien no le gusta, no quiere decir que no sea arte. O sea, arte, estamos acostumbrados por analfabetismo a pensar que es algo que es lo non plus ultra, lo indiscutible, y que va a tener un aura y que a todos le va a gustar, y no es así. Claro. El arte puede que no te guste y puede que no le guste a muchos, pero si está en un museo, en una galería, y tiene que ver con negociaciones que van desde lo cultural, político, social, está allí, ¿no? Cumple con estas características. Entonces, Avelina Lesper fue a revisar, y la verdad me dijo que pues no le parecía en general, que vio 2, 3 piezas y dice, esta me gusta, esta no me gusta, y por qué no vas a la mía, y la comparó con la suya, y no le gustaron muchas, y dijimos, pues es que dijo cosas muy interesantes, pero es su gusto. Claro. Y tiene que ver con una depuración, virtuosismo, una noción del arte convencional, con cualidades técnicas y formales, plásticas, te digo, insisto, más hacia el virtuosismo, o donde se vea que pues hay una mano y un ojo, ¿no? Y bueno, eso le gusta y eso no le gusta. Entonces, y lo que vi es que, un aspecto que admiro de ella es que, pues es mujer, en un mundo que es para hombres, y está en una posición, y ella no lo logró yo lo que he visto de su carrera es que lo ha logrado porque es categórica, y en un mundo donde el discurso masculino que se construye a partir de estas son mis gónadas y se ponen en la mesa, qué padre que alguien logre estar ahí. Pero también hay que analizar quién la acoge, o sea, me refiero a que patrocina, auspicia. Quién la patrocina, auspicia, y es un diario que, independientemente del buen o mal trabajo que hagan, o lo que me parezca a mí, o a nivel crítico que hagan los reporteros o la gente que trabaja en este periódico, Milenio es muy conservador y se alinea hacia la derecha. Entonces me recuerda mucho como esta estrategia que sí es de los críticos, en donde por ejemplo en Estados Unidos, con Clement Greenberg, que era como el apéndice artístico del Cuarto Poder, que eran los diarios, pues ayudan a construir, o ayudan a construir y a consolidar una ideología, que en este caso es una ideología de derecha, conservadora, donde no se va a permitir justo lo que hace, lo que permite de pronto hacer el arte, que es transgredir. Claro. Entonces, me parece que ella hace muy bien su trabajo, que nosotros siempre estábamos pensando en la escuela que si era un personaje, siempre está esta idea de que, pues, ¿cuándo se va a desenmascarar? Porque está muy bien construido el personaje, tiene que ver con su personalidad, y le funciona muy bien, pero me parece que padre, que admirable su trabajo, hace muy bien su chamba, pero la cuestión ideológica es la que, o sea, para mí, personalmente, yo, pues yo no estoy de acuerdo. Claro. Pues bueno, esto sería lo que opino. En relación a nuestra exposición, me parece que fue un buen momento de foco, porque que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen ya es ganancia, y pone en la mesa esta discusión. Y para mí en ese momento la discusión importante era hacer una revisión, para de ahí poder partir. Entonces, pues bueno, eso fue con Avelina. Y fue algo muy interesante, como dirán los chinos. Claro. Y revisiones, volver a ver, y pues, o ver
hay que ver, aunque sea por primera vez, y se puede ver segunda, tercera vez, pues qué bueno, pero atrevernos a abrir los ojos. Y yo sí estoy convencido que otra palabra medievalista, ahora sí, ya, yo dije, ya tengo afasia como Bruce Willis, y lo digo con respeto. Una visión medievalista de estar usando conceptos disque anticuados que tienen que ver con la teología y con la religión. Pues sí está lo canónico, lo consagrado, lo aceptado, y todo lo que no está en esa esfera es excomulgado, repudiado, expulsado del reino. ¿Y quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Y el concepto de arte, como trataba de explicar ahorita, todo el mundo cree que sabe de arte. Porque todo el mundo cree que sabe fútbol y sabe más que cualquier entrenador de fútbol. Pero y la todo gente, el mundo cree que sabe de ciencia política y de economía política. Pero la gente la gente cuando ve fútbol, pues por lo menos se chuta los partidos todos los fines de semana y va al juego, y alguna vez jugó cascarita. Pero en el arte, todo el mundo cree que por ver vas a ver. Y puede ser, está padre que la inocencia es atrevida, y qué padre que uno sea inocente y atrevido, y que uno sea adolescente y de pronto con pensamiento adolescente hasta los 40, 50 años, qué padre. Pero no todos saben de arte, el arte es súper elitista, elitista. Sí. Porque el arte es aristocrático, por supuesto, es elitista, es exigente, sí, es demandante, está reservado. Sí. Pero ad longa vita brevis. Ay, por supuesto. Pues entonces, sí, o sea, es muy difícil entrar al arte, pero cuando entras al arte por accidente o por voluntad o como porque la SEP, cuando entras es muy difícil salirse. Y haces todo lo posible. Y hay pintores que no tienen... muchas veces yo no he tenido dinero para producir, pero no sé cómo lo hago y produzco. Claro. O sea, yo no tengo una situación económica envidiable para nada, y muchos artistas les sucede. Y muchos artistas que tienen recursos, a lo mejor por ser mujeres o porque se ve el arte desde ciertos niveles, se ve el arte como algo negativo, como te vas a morir de hambre. Muchos artistas batallan para adquirir recursos, para tener recursos y para producir. O sea, pero el arte es elitista en cuanto a la producción, en cuanto a los dineros y también en cuanto al acceso. Y en cuanto a la exigencia, ¿no? Por y supuesto. La disciplina y Exacto. el método. Pero hay artistas pobres. Oye, ¿no estás de acuerdo con lo que dice el canadiense Malcolm Gladwell, que escribe para importantes editoriales? Él es un divulgador científico, que en las artes y en cualquier disciplina, para ser medianamente bueno se requieren 10,000 horas de práctica. Como en el avión, ¿no? Sí, seguro. Sí, seguro. Fíjate que ahora que he estado... el año pasado casi no pinté, y yo por eso tomé decisiones a mediados de año, porque dije, si no estoy pintando para este momento, yo voy a dejar lo que estoy haciendo y me voy a poner a pintar. Y ahorita estoy volviendo a pintar con una pregunta diciendo, ¿es que los pintores de verdad pintan? Y esta gente ha logrado cosas, aunque sean medianonas, pero estar en la pintura nace de la pintura. Y me refiero, y justo quiero dar voy a dar en el Congreso de Wall pronto unas 2 sesiones sobre qué es la pintura. Y yo llegué a un momento en la práctica pictórica muy ontológica, ¿no? Con esta pregunta ontológica de qué diantres, qué diablos, what the fuck es la pintura, y sumergirse, irse hasta el fondo y ver sí lo técnico y lo formal, pero también y lo conceptual, pero también irte hasta una reflexión tanto filosófica como mística, ¿no? Como espiritual. Entonces estaba en ese momento y de pronto me sacan así porque pues tuve a mi hija, ¿no? Y empiezo a vivir otra experiencia que también me enriqueció mucho. Pero últimamente me he estado cuestionando otra vez qué es la pintura. Y tal vez tenga que ver con las horas de vuelo. Y llamemos esta metáfora, traigamos a la mesa esta metáfora
de las horas de vuelo en pintura, ¿no? Tal vez haya pintores o artistas visuales plásticos, no sé, José Luis Cuevas, todo el mundo lo ubica, sí, que ya logra trabajar con la figuración y ya logra una deconstrucción y un planteamiento posterior a su dibujo. Por eso José Luis Cuevas, a pesar de todo, tiene esa relevancia, porque pues hizo lo que Picasso hizo 80 años sí, es a lo que voy. Ajá, Picasso decía, la si te sale algo bello de manera figurativa, convencional, destrúyelo. Ya se acabaron los tiempos de las bellas artes, ahora son los tiempos de las veras artes, las artes verdaderas. Después de la bomba atómica, después del bombardeo en Guernica, después de tanto derramamiento de sangre inocente, estar creando belleza para complacer burgueses, como que no. Pero es esa cosa de horas vuelo, ¿no? De qué tan experto es un artista. Y cuando logras, y digo José Luis Cuevas porque todo el mundo lo conoce y sí es patriarcal y toda la cosa, pero ya identificas que José Luis Cuevas te está diciendo algo nuevo sobre el mundo. Y es la belleza, ¿no? La belleza es la vida abierta al mundo sin divisiones, sin constructos, sin cultura, sin sociedad, sin ideologías. Y los artistas hacen ese rasgamiento y de pronto alcances a ver algo de verdad. Y lo hace José Luis Cuevas y de pronto se vuelve fórmula y todo lo que quieras. O Aceves Navarro, ¿no? O Beatriz Zamora, que la acabo de mencionar. O María Izquierdo. Entonces, ahí es donde sí hay horas vuelo, pero es un vuelo así, que más bien es horas buceo, ¿no? Es irte a lo profundo. Entonces, y es lo que me cuestiono últimamente, que digo, bueno, voy a estar aquí un momento en la administración pública, es súper divertido, y yo me distraigo con la ardilla que pasa, y me estoy distrayendo ahorita con eso, pero espero volver poquito a poquito a meterme en esa alberca y preguntarme, ¿qué diablos es la pintura? Entonces, no, eso lo entiendo y creo que tiene también mucho que ver con el misticismo que a ti te caracteriza. Pero yo, por ejemplo, creo que siendo el talento muy importante, es más importante el trabajo, disciplina, el método, el esfuerzo sistemático. Sí. Que aunque no tengas ganas de escribir, escribas, aunque no estés en the right mood de pintar, que pintes, dibujes, te esfuerces. Un amigo de José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, él decía, yo trabajo escribiendo de 7 a 3 de la tarde todos los días. Toledo decía, no siempre se es brujo. Y Picasso decía otra frase, que la musa te agarre trabajando. Sí, exacto. Es que no todo lo que haga un artista es arte, pero un artista tiene que estar haciendo arte para que de pronto algo transgreda. Exacto. Para de pronto que, ahora sí, y abres la idea. No sé si existan las musas, pero si se aparecen cuando estás trabajando. Exacto, o sea, allí, o puede ser, no sé, pues el momento de iluminación, ¿no? Pero tienes que estar produciendo. Sí. Oye, el koan, que es el koan, pues la paradoja, tú dirías la parajoda. La paradoja, ¿cuál es el sonido de una sola mano donde nada existe y aplaude? ¿Cuál es el aplauso de una sola mano? Es el koan que desafía el pensamiento convencional propio del Zen y que permite, según ellos, alcanzar el satori, que es una iluminación. Pero, y tú mencionas mucho esto de la metáfora, y me dices que últimamente decidiste, por ejemplo, volverte creyente y que lees la Biblia, y en el Bereshit, el primer libro de la Biblia, el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, y luego, pero después, poco después dice, viene la creación en 6 días, y el séptimo descansó. Y expertos en la creatividad dicen que se requiere mucho esfuerzo, inteligente, sistemático, metódico, disciplinado, y luego un periodo de aflojar, de relajación, y luego de nuevo esfuerzo, y que en esta
creatividad trifásica, Ajá. de mucho esfuerzo, preparación, sistema, disciplina, método, viene la relajación y luego más esfuerzo, y normalmente es cuando surgen las grandes obras. Entre otros, quien lo afirma es Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional. A veces hay que relajarse, ¿no? Por Soltarse. supuesto. Alguna vez, no sé si te acuerdas esta de el derecho al descanso, creo que del cuñado de Marx. Sí. El derecho a procrastinar, no, al ocio. El derecho al ocio se llama el libro. Sí, sí, es de Paul Lafargue. Me lo compré. Sí, Ajá. de Paul Lafargue, que tenía sangre antillana, aunque los apellidos eran franceses. Junto con la hija favorita de Marx se quitan la vida cuando los dos rebasan los 60 años. Se van a pasear, ven una función de teatro, ya habían comprado pastelillos y se quitan la vida. Y Marx a veces detestaba a su yerno Paul Lafargue, y Paul Lafargue presumía que él era marxista, y Marx decía, yo no soy marxista, ¿cómo va a ser este marxista? Pero sí, el derecho al tiempo libre, al ocio. Pues es lo que permite la creatividad. Sí, la productividad. Y yo voy más allá. El séptimo hábito de la gente altamente efectiva es afilar la sierra. Afilar la sierra. Y es el derecho al ocio. Me choca que también sea el ocio para la productividad, y que uno tiene derecho a no hacer nada. Y es esta idea también que porque estaba este cliché del mexicano perezoso, dormitando junto a un cactus en su porongo zarape. Y luego entiendes, ¿no? Que es que los procesos naturales de la siembra, la cosecha y el recogimiento, dejar que la tierra, dejar ¿cómo se llama? Las primicias a descansar. O sea, que no entiendes que en estos procesos productivos el descanso es tan importante, el hacerte menso, o sea, de descansar, de abstenerte, pero es sagrado, el descanso es sagrado. La palabra escuela, escolé, significa ocio, y el ocio no es pereza, es pues ahí viene la creatividad. Digo, claro, es diversión, es recreación. Este dicho de ¿quién sabe qué es madre de todos los vicios? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí, así era. Pero también de todas las virtudes. Por eso Aristóteles insiste en la importancia del tiempo libre. La gente debe tener tiempo libre para que florezca la filosofía, las artes, la literatura, la ciencia, todo lo extraordinario. En mi proceso pictórico, me gusta mucho trabajar esta idea con los alumnos de que sí hay metodologías artísticas muy específicas, como la inducción, o como en la filosofía china es el método, el no método, hay muchas, y cada artista tiene su propia metodología, y hay que notarlo y anotarlo, y esto empieza a marcar la diferenciación, ¿no? De ser artista o no artista, o de ser profesional o de ser oficiante o así. Pero ahí la cosa es que mi metodología me he dado cuenta cómo es, y hay una parte que también les comento, que es, Mozart no llegaba del súper, del mercado, y ponía las bolsas y se ponía a escribir. O sea, hace falta una etapa de descompresión. Claro. Que puede ser para yo empezar a pintar de aquí, porque aquí sale, tengo que a veces pasar un periodo de un fin de semana, y de pronto ¡fum!, lanzarme. Y he notado muchas veces que ese proceso de descompresión implica una enfermedad o una gripa, implica un quiebre. Y a mí también otra cosa, empieza a limpiar y a ordenar mi paleta. Mi paleta es como una calculadora. Entonces empiezo a ordenar mi paleta y mi espacio de trabajo, y me empiezo es como una cámara de descompresión, ¿no? De donde los buzos se meten, o los astronautas se meten para ajustarse a otro ambiente, ¿no? Y esto es importante, tanto estas cosas que desdeñamos, que es el ocio, como estos periodos de ajuste.
que estamos acostumbrados a todos los días ir de 8 a 4 de la tarde o a 5 de la tarde y checar tarjeta y sábados y domingos y los domingos de bar y a pistear y a quién sabe qué. ¿Quién sabe qué será eso? Yo tampoco, yo no tomo, pero acompaño con un agua mineral con limón. Y, o sea, estamos tan acostumbrados a esto, a estas dinámicas tan homologadas, que se nos olvida que hay que voltear y de escucharnos y decir, a ver, ¿qué necesito? Exacto. El mito, y la gente te lo da. Sí, Sísifo, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, nos parecemos a Sísifo, siempre estamos empujando la piedrota y cuesta arriba, y necesitamos recuperarnos, recrearnos, divertirnos, el sano ocio, y sí, la disposición, que a veces la disposición llega con una enfermedad, con una molestia, con una experiencia límite. Bueno, pues mi amiga, la medievalista, ahora sí, se me lengua la traba, que entra en contacto con el misterio, que alcanza la trascendencia a través de lo inmanente, que logra la negociación o la dialéctica entre lo sagrado y lo terrenal, entre lo espiritual y lo material. Pues aquí está Patti, que tiene una visión de trascendencia muy rica, y metáfora es lo que nos lleva más allá, pero también tiene método, y meta es meta, más allá, o dos caminos, nos hace avanzar en el camino. Y si en el camino nos encontramos a gente como Patti, pues qué bueno, es venturoso. Ya pasó la hora, y gran parte de esta hora fue fluir con una persona luminosa que crea imágenes precisamente a partir del manejo artístico, genial, creativo de la luz. Gracias, luminosa Patti. Gracias, luminoso maestro. Nos vamos a ver muy pronto, muy pronto. Tengan la certeza, a esta dama la tendré que volver a secuestrar, pero vean que está íntegra, no hay ninguna lesión. No tengo el periódico aquí del día, pero es 27 de febrero. Ahí está el celular. Ahí está el celular. No, creo que no se ve. Bueno, hasta muy pronto.